Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo el día de hoy a través de las redes sociales, a través de la plataforma del Cafecito Podcast? Tengo el día de hoy con nosotros a nuestro hermano Norberto Agüero. Paz de Cristo, hermano, ¿cómo está? Hermano, bien, ¿y usted? Aquí Pues bien, hermano, gracias a Dios. Desde hace tiempo que pues lo conozco, para los que no saben, el hermano Norberto Agüero pues fue quien pastoreó a mi esposa desde antes que yo la conociera. Así es. ¿Cómo se acuerda de aquellos años, hermano? Claro que sí, ¿no? Pues fueron años muy movidos. En el caso de tu esposa, pues también muy movida, pues, en el trabajo de la iglesia. Sí, y pues son cosas que hemos vivido y gracias a Dios que nos concede estar aquí. Estamos directamente desde la IAFCJ en Valle de Santiago. Valle de Santiago, el Valle de las Siete Luminarias. El Valle de las Siete Luminarias. Pero estar en Valle de Santiago, hermano, implica ciertos retos. Así es. ¿Cómo ver, hermano? Yo analizaba la situación, analizaba que cada ciudad en la que un pastor está implica ciertos retos. Así es. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? ¿Cómo ve? Sí, mira, en lo particular yo he visto algunos retos esenciales aquí en la iglesia de Valle. Amén. Uno de ellos es precisamente en el pueblo, porque es un pueblo, la mucha idolatría que hay, específicamente con el famoso Santiago, ¿no? Que le conocen aquí como el botudo porque trae botas. Ah, por eso. Por eso, sí, porque trae botas, un sombrero y anda en caballo. Al cual pues es digamos que el espíritu territorial más fuerte que está aquí, ¿no? Hay más, por supuesto, las más comunes, otras idolatrías, pero él es el más fuerte en ese sentido. O sea, es el regional. En Es el pocas regional, palabras. sí, el local de aquí del pueblo. Del pueblo, porque, sí, porque ahorita como le comentaba antes de entrar a escena, decía Valle, pero dice de Santiago. De Santiago, así es. Y cuando una persona que no, a lo mejor puede que no tenga el entendimiento sobre guerra espiritual, Así es. va a decir, pues sí, muy bien, Valle de Santiago, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Así es. Y vemos. Sí, hay revelación. Aparte, siento yo que el Espíritu nos va guiando, ¿no? Hacia dónde vas corriendo. Amén. O hacia dónde te tienes que enfocar. Amén, amén. Por ejemplo, aquí en Valle está el Valle de Santiago. En los ranchos de alrededor, las rancherías también tienen sus ídolos, aunque el fuerte, digamos, que el más territorial es aquí, Santiago. Pero igual te digo, es una lucha fuerte espiritualmente hablando. Ese fue el primer reto que nosotros tuvimos aquí. Ok, yo tengo una duda también. A ver, dígame. A ver, hermano, vamos a entrar en confianza. Sí, adelante. Vamos a entrar. Bueno, por ejemplo, ¿qué luchas personales ha tenido usted al enfrentar la pastoral? Porque, te lo digo de esta manera, hay veces que la iglesia en general, hablando a nivel iglesia en general, a veces pensamos que los pastores no tienen luchas. Ah, sí. Pero yo considero que cuando se está enfrente de una congregación, hay ataques que son frontales. Así es. Que son frontales, a veces son contra la familia, a veces son contra la persona, a veces son contra nivel salud. Por ejemplo, hemos visto pastores que se han enfermado. Hemos visto pastores que el enemigo los atacó en la economía. Pero dice también la palabra de Dios que somos victoriosos por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosas se ha vivido? Pues mira, yo he tenido varios ataques frontales. El primero, que fue, digamos, el primerito cuando yo empecé, fue la economía. La economía. Yo entré aquí en Valle, pues me entregaron una iglesia que tenía poco, que se acababa de dividir. Entonces, la membresía literalmente eran, ¿qué te podría decir? Si mi mente no me falla, eran 40 miembros, 50 miembros. Ah, ok. De los cuales, pues tú sabes que no todos diezman. Y obvio que la economía fue... Yo venía de Querétaro. Sí. Yo ya trabajaba en una empresa. Ok. Obvio que en Querétaro el sistema económico y la economía está mucho más alta que en Guanajuato. Sí. Y pues yo estaba acostumbrado a un buen sueldo, aguinaldo, todo lo que te da la empresa. ¿A una comodidad? A una comodidad, exactamente. Y a deudas también, porque uno cuando tiene más, creo que más endeuda. Sí. Entonces,
pues llegué a Valle y pues una economía muy, muy baja literalmente. Pero yo ya había sentido el llamado de Dios. Dios ya me había dicho, tú adelante y yo me encargo. De hecho, uno de mis testimonios que a veces predico cuando me invitan a predicar o cuando voy a otra iglesia, yo les digo, ustedes me ven tranquilo económicamente, pero yo cuando llegué a Valle, llegué con una deuda de más de 100,000 pesos, que yo debía tanto a cajas populares como a bancos, Ay, Dios. porque pues yo tenía esa solvencia Solvencia. económica de que, bueno, pues, en el aguinaldo, en el fondo de ahorro me recupero, ¿no? Pero el llamado mío fue a mediados de año, que yo me vine para acá más o menos. Estoy hablando como agosto, septiembre, con una deuda de más de 100,000 pesos. Aparte, otro reto, yo venía, ya tenía como un medio año enfermo de piedras en los riñones. Ya venía con ese dolor, ya me habían hecho estudios en Querétaro, que me habían diagnosticado piedras en los riñones y no eran piedras, según el diagnóstico, no eran piedras chiquititas, eran piedras triangulares. Dolían. Dolían. Sí. Nunca en aquel tiempo, cuando yo estaba en Querétaro, nunca las arrojé. De hecho, yo estuve a punto de ser operado por las piedras en los riñones. Yo fui al seguro allá en Querétaro y me pusieron mi batita. Ah, ok. Les digo a los hermanos, yo sé lo que es tener una batita que no cubre nada atrás, nomás adelante. Entonces, sí. gracias a Dios, cuando yo estaba así a punto de entrar a quirófano, llegó una urgencia médica del seguro. Y del seguro así es, cuando llega una urgencia médica, le dan prioridad a la urgencia. Y yo esa misma semana yo me iba a cambiar para acá. Entonces, O sea, lo iban a operar y luego ya se iban a ir para acá, para Valle. Sí, en esa misma semana. Ok. Y me dice la enfermera, no, te vamos a posponer, reprograma tu operación. Y en el seguro las operaciones que no te las reprograman, pues hasta. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Y mi esposa, tú créele a Dios. Y le creímos a Dios y en la primerita semana que yo estuve aquí, que ya me vine por completo aquí, porque yo todavía me esperé una semana más, allá en Querétaro, empecé a arrojar las piedras sin dolor. Sin dolor. Sí, sin dolor. Así en el baño yo oía que caían y decía, ay, ¿qué es eso qué? Y sin dolor, así como si fuera algo normal, pues. Y no fue una, fueron varias piedras. Y desde entonces, gracias a Dios, para la honra y gloria de Dios, no he tenido complicaciones. De repente sí, pues uno, el exceso del refresco, ¿no? A veces uno abusa. El mal del cristiano. El mal del cristiano. Sí, porque por ejemplo, ya ve que a veces terminando la célula o X, y ¿qué hacemos todos? Invitamos un refresco. Un refresquito. O coca, cualquiera que sea coca está bien. Si es Pepsi está mejor para mí. Bueno, eso dice uno, pero al final de cuentas todas son malas. Sí, todas son malas, pero pues sí, a veces son consecuencias de nuestros malos hábitos heredados como mexicanos. Así es. Y la economía, te digo, también para honra y gloria de Dios, en menos de 6 meses pagué todas mis deudas. No me preguntes cómo le hice, porque ni yo sé. La verdad, yo nada más me acuerdo en una caja que debía una cantidad fuerte, recuerdo que fui, y yo llevaba pues para poner un acuerdo, ¿no? O ¿saben qué? Poner un acuerdo, yo no puedo pagar tanto, denme chance. Yo nunca me escondí con mis deudas, ni me escondo. Y recuerdo que llegué a la caja y la cajera me dijo, pero usted no debe nada. Y a ver, explíqueme. Y ella me dijo, vino tal día a pagar. Era una cantidad no pequeña, una cantidad grande. Usted ya no debe nada. Y pues yo salí ahí pues con el llanto, con las lágrimas y con el agradecimiento a Dios. Dije, bueno, pues quién sabe quién vino a pagar. A lo mejor pagó alguien más que no. Yo no me puse a investigar la verdad ni alegué, pero sí sabía que Dios había movido todo. Igual con las deudas en el banco, así de la noche a la mañana, te digo, yo recuerdo que sí, ahí sí recibí ayuda de una hermana que me dijo, yo te apoyo, una hermana de la iglesia. Ah, ok, no carnal. No carnal, una hermana de la iglesia que tenía los recursos y me dijo, yo te apoyo, me apoyo. Y todavía hasta ahorita la hermana la estimo mucho, no por la economía que me haya apoyado, sino porque yo fui su padre espiritual en un tiempo, antes de que ella entrara a la iglesia. Sí. Yo fui su padre espiritual y yo yo siempre entregaba todo con ella, o sea, tiempo, dinero, esfuerzo, porque ella también pasó por momentos difíciles. Y cuando me ve a mí en la situación, pues me apoyo. Esos son los dos, digamos que los dos más difíciles. La otra, pues la familia, claro que sí. El enemigo siempre trata de atacar a la familia.
Cuando es la familia pastoral, él sabe que lo que más nos duele a nosotros los pastores son nuestra familia, nuestros hijos. Yo de hecho estuve a punto de dejar la pastoral Sí. un tiempo por un problema que hubo muy fuerte aquí en la iglesia con uno de mis hijos. Eso fue en la primer pastoral. Ok. Cuando yo estuve en la primera vez aquí. La primera vez que estuvo aquí. Aquí en Valle. Sí, porque estuvo aquí en Valle y luego estuvo en Uriangato. Y por la voluntad de Dios fue que tuvo que regresar a Valle. Me regresaron a Valle, pero en la primer pastoral, te digo, estoy a punto de dejar la pastoral. Entré en una crisis. Yo creo que todos los pastores pasamos por crisis. Esa fue la crisis más difícil para mí. Sí. En lo personal, en lo particular. Y ya yo tuve la oportunidad de hablar de recibir consejería. Una de las cosas que yo les aconsejo a los compañeros pastores y a todos los hermanos de la iglesia, cuando están pasando por crisis, busquen la ayuda de alguien maduro espiritualmente y más que haya pasado por algo similar al tuyo, que ya haya superado eso. Porque eso te va a ayudar, cuando te acercas con esa persona a pedir ayuda, esa persona te va a ayudar a superar. Sí, porque por ejemplo, supongamos que alguien después pase eso, usted ya tiene la capacidad para apoyar. Sí, no, yo he apoyado a muchas personas que pasaron por algo similar a mí. Okay. Y me han dicho, oiga, ¿y usted cómo logró superarlo? Yo sí les dije, yo no lo superé de la noche a la mañana. Fue un proceso, primero con la ayuda de Dios, después con la ayuda de los mentores o los que te estaban ayudando, y sobre todo paso a paso. Yo siempre, paso a paso, nunca pienses que vas a salir como 2 por 3, ¿no? Sí. Es paso a paso. Ok. Y eso a mí me ayudó a crecer, a tal grado de que ahora sí me afecta a mi familia, por supuesto que sí, no puedo decir que no, pero ya no me detiene. O sea, los ataques siguen, en la casa siempre va a haber ataques, en la familia. Que el hijo no quiere, que la hija no quiere, que esto, que aquello. Sí. Pero eso ya no me detiene ahorita. Yo ya he tomado la decisión firme de que yo sirvo a Dios, que mis hijos están en sus manos, en que en cualquier momento, si ellos se alejan por cualquier motivo, razón o circunstancia, yo sé que en cualquier momento Dios los va a traer de regreso a su camino. Esté yo o no esté yo. Pero mire, vamos a analizar esta situación, por ejemplo. No es el único que lo vive. Claro. No es el único que lo pasa, no es el único que tiene a veces esos problemas con los hijos, porque yo lo he visto. O sea, a lo mejor como miembro, ¿verdad? Pero uno lo ha visto. Lo has visto en los pastores. En otros pastores, lo he visto en otras situaciones, incluso en otros distritos. Pero a veces, ¿por qué hago este video? ¿Por qué decidí hablar de esto? Porque a veces falta una concientización en la iglesia. A veces vemos de lejos, pero a veces es más fácil señalar. Así es. A veces es más fácil juzgar. A veces es más fácil hablar. Así es. Que orar. Así es. Yo lo veo de esa manera porque por lo menos en la iglesia donde yo me congrego, en la segunda de Nuevo Laredo, yo entendí algo que nuestro pastor siempre nos decía: oren mucho por la familia pastoral, oren mucho por la familia. Y en uno de los episodios que yo grabé, de los primeritos que grabé aquí en el podcast, un pastor me hacía la mención donde decía que lo que fortalece un pastorado es la familia. Así es. Es la base. Es la base. Dice, la base de un pastor es la familia. Entonces, ¿qué va a querer atacar el enemigo? La base. La base, así es. Entonces, como que a veces escuchar esto, por lo menos a mí como miembro, me hace recordar que tenemos que orar por las familias pastorales. No, y 100%. La gente a veces, como dices tú, en vez de ayudar, señala. Y los señalamientos, aunque aparentemente no te hacen nada, sí te calan. Sí. Y más porque, no sé, ya sea que tus hijos dentro del liderazgo de la pastoral tengan algún ministerio, pues más cala. Porque tenemos ese mal hábito, no sé si sea de los mexicanos, de los apostólicos, o de todos, de que vemos a alguien caído y en vez de ayudarlo le damos el tiro de gracia o lo pateamos más.
Entonces, en mi pastoral, yo siempre he sido, no por lo que me pasó con mi familia o por lo que vivimos en su momento, yo he siempre buscado esa restauración. Sí. Me ha gustado. Desde que estaba en Querétaro como encargado, pues estuve en la primera de Querétaro un tiempo, más de un año. Me gusta buscar la restauración de las personas. Sí. En un tiempo sí me vi forzado a forzar a algunos, pero después me entendí que no es tanto el forzamiento, hay que motivarlos a que ellos solitos busquen esa restauración. Y cuando una persona sola busca la restauración de corazón, pues es más fácil restaurarla que cuando tú los forzas a O sea que por restaurando. eso en la prédica usted mencionaba que, por eso decía, es que no puedo buscar a alguien, tienen que ver. Así es. Sí, a eso he llegado yo, pues, a mi pastoral, en mi experiencia pastoral, a eso he llegado yo. Porque hay veces que tú los forzas a entrar, o sea, así como bíblico, ¿no? Fórzalos a entrar. Y cuando ya están adentro, dicen, es que usted me obligó. Por usted estoy aquí. Porque usted me trajo, o porque usted me motivó, o porque usted me obligó, en pocas palabras. Y no quiero, yo no quiero eso. Yo quiero que la gente venga a Cristo de corazón. Bueno, es que cuando se refiere a la palabra que los forcemos a entrar, es antes de que, por ejemplo, cuando ellos se convirtieron, es cuando sí. uno los está empujando prácticamente a decir, hey, Cristo es el camino. Así es. Pero cuando la persona ya conoce, ahí sí. ahí cambia ya la dinámica. dinámica. Sí, porque ahí ya somos hijos de Dios. Sí. Y como hijos de Dios, pues ya podemos, yo como hermano tuyo, tú me ves haciendo algo malo, pues ya me puedes, oye, ¿qué estás haciendo? Pórtate bien, no seas necio. Pero ya cuando uno no es hijo, pues sí, trátate de hacerlo más con más amor que cuando eres hijo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no los trates con amor, a todos tenemos que tratarlos con amor. Por eso mi pastoral, nuestra pastoral, tanto la de mi esposa como la mía, siempre ha sido la de restauración. Pero hemos llegado a un momento donde decimos, el que quiere ser restaurado, porque dice la Biblia, el que pide, el que tiene necesidad, toca. Entonces, si alguien quiere ser restaurado de la iglesia o que venga, tiene la necesidad de un compromiso y de venir a pedir esa restauración. Al menos en mi pastoral así lo he visto. Bueno, es que también tenemos que ver el tema del desgaste. Así es. Hay veces que se ignora. Pero, por ejemplo, cuando uno entra en una guerra espiritual, entra un desgaste. Y a veces lo primero que va a hacer el diablo es la guerra de desgaste. ¿Qué es lo que hace el diablo? Desgasta al cristiano. Así es. Mentalmente te desgasta mucho. El diablo siempre te trabaja mucho con tu mente. Aunque no te pueda leer los pensamientos, pero sí puede lanzar dardos a tu mente para cansarte. Yo les hago una pregunta a veces aquí a los hermanos de la iglesia. ¿Qué es más difícil, empujar o jalar? Y algunos dicen, no, empujar, otros, no, jalar. Pues las dos son igual. O sea, viéndolo fríamente, las dos cuestan trabajo. Sí. A mí me gusta empujar y jalar, o jalar, cuando yo veo la intención de la gente de querer hacerlo. Sí. Pero si, por ejemplo, pasa como cuando pasan aquí al altar, ¿no? Y que digo, pídele tú a Dios. Y hay gente que según está orando, pero nada más está con los ojos cerrados y no sale ni una tilde ni palabra. Entonces yo procuro, te digo, esa es mi experiencia, digo, a mí me ha servido. A lo mejor tus pastores pues tienen a lo mejor otras experiencias. Pero yo procuro, si yo veo a una persona aquí en el altar y no la veo que no está orando, ni siquiera está balbuceando o hablando en voz muy bajita, me lo brinco. Sí. No oro por él o por ella, porque pues no está ni siquiera poniendo de su granito de arena que le corresponde para orar. Esa es mi experiencia. Sí. Y a veces hay gente que me dice... Bueno, es que también se disciernan las cosas, ¿verdad? También, esa es otra. Si tú tienes al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, sí me ha pasado con gente que no está orando y yo me lo quiero brincar, el Espíritu me dice, no, ora por él, tiene una necesidad. Ok. Entonces me entretengo con él o con ella, y en el momento en que le pones la mano y que empieza a decirle alguna palabra que tú sientes decirle de parte de Dios, se quebranta. Y empieza a llorar y inclusive algunos pues caen en la presencia o empiezan a gritar o no sé. O hay exclusive que hasta manifestaciones ha habido, ¿no? Sí. Porque también el diablo les cae a la boca. Sí. El Señor lo reprenda, dije por ahí. Entonces, son detalles, ¿no? Que dependiendo la experiencia, repito, no a todos te los brincas, pero
Yo procuro, cuando no siento orar, mejor me brinco. Yo no soy un pastor que me agarre a orar de jalón. Nada más 2, 3 oro y a veces siento dar alguna palabra, como en el caso de ustedes que pasó hace rato, Sí. contigo, con tu esposa, pero son específicos. O a veces escucho una lengua y la entiendo. No tengo el don de lenguas, no Sí. me considero que tengo el don de lenguas porque si realmente lo tuviera, pues escuchara y entendiera toda la lengua, ¿no? Sí. Pero sí sé que son momentos específicos que Dios quiere dar una palabra o que Dios me quiere dar una palabra a mí o se la quiere dar a alguien por medio mío. Entonces yo ya la paso por el filtro primero, Sí, sí. porque si no la paso por el filtro y la suelto así, puede ser que algo se vaya a un pescado muy grande y no lo pueda. O que se emocione a alguien de O más. que se emocione a alguien de más, exactamente. Son cosas así que pasan. Mira, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo dar una palabra. Ok. Hace poco fui a una iglesia, no voy a decir el nombre porque a lo mejor lo ven, de aquí mismo del Distrito de León, y ya como presbítero fui, me invitó el pastor, y cuando terminé de orar por la gente, yo ya había recibido una palabra, Dios me había dado una palabra en mi corazón, Sí. y me dijo el Señor, va a venir, y va a venir y esta persona así, 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 ok, y dile esto, y la palabra era fuerte, no era una palabra sencilla, o sea, no era de Dios te ama, no era fuerte la palabra. Entonces yo terminé la predicación y no lo vi y los invité a orar y en eso que los invito a orar lo veo que pasa. Y me dice, Señor, es Él. Ok. Ok, Señor, pero confírmame otra palabra, te la estoy confirmando. Ve. Es que sí pasa. Sí, Sí pasa. ve. Y le dije, sí, Señor, se la voy a dar en lo secreto. No, hazlo en público, me dijo. Ay, Dios. Dije, no, Señor, en público no me atrevo, me da pues, es mucha responsabilidad, es un peso muy grande porque total que estuve luchando un poquito ahí, uno dice luchando, pero realmente no lucha. Con nuestra carne, porque nuestra carne no quiere. Y ya tomé el micrófono y me dijo, Señor, si no la das, esa carga se te va a quedar ahí en ti. Y hasta que no la... No, dije, no, pues yo la voy a dar. Le dije una palabra fuerte de muerte, ya era de muerte, donde le decía al Señor, ya te dio muchas oportunidades, Dios. Y es más, ahorita estás pasando por un problema donde te van a matar si no te pones las pilas. Así que aprovecha estos días y acércate, arrepiéntete, y porque Dios te va a llamar a cuentas. Palabras más, palabras menos en términos generales. Pero nos ponemos a pensar, por ejemplo, como eso que acaba de mencionar. A veces uno como persona, como humano, como carne, como lo queramos decir, a veces uno no sabe por qué. No. O sea, a veces, por ejemplo, yo imagino que usted dijo, pero ¿por qué tiene que ser en pública? Así es. Bueno, pero Dios sí sabe por qué. Dios sabe por qué. Y Dios entendía el propósito. Sí, hablamos de propósito. Muy bien. Y en ese momento te digo que yo solté esa palabra, el muchacho lloró, no dijo nada, nada más lloró. Y se fue. Yo dije, bueno, yo solté la palabra, me sentí libre. Terminando de irse el muchacho, llegó alguien que lo conocía y le dijo, hermano, ¿usted lo conoce? Le digo, no. A esa persona yo la traje, la he traído varias veces, le he invitado. Ahorita tiene amenazas de muerte de un cártel que si no se va de aquí lo van a matar. Y pues todo lo que le dije, pues estaba cumpliendo. Y yo sí le dije al hermano, porque ese sí era hermano, le dije, pues tú vas a tener que decirle que se arrepienta otra vez. Porque es tu trabajo y aparte tienes que avisarle. Sí. Tienes que avisarle. Yo ya hice mi labor, pero yo me voy de aquí al rato. Quién sabe si me vuelvan a invitar a predicar, pero al rato regreso. Sí. Son momentos así donde uno da suelta la palabra. Y me ha pasado, te digo, casos donde no la he soltado, te soy honesto, me he quedado con ella. Y pues es una carga inmensa y tengo que volver a regresar al mismo lugar. Dios me dice, si no la sueltas, tengo que hacer planes para regresar al mismo lugar. Pero son momentos muy específicos. Lo que pasa es que yo también lo veo de esta manera, pastor, que un ministerio profético no es fácil. No, es el más criticado. Un ministerio profético es muy difícil porque Dios lo hace pasar por tantas cosas. Así es. Yo hablo de mi experiencia personal. A veces yo sí le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Bueno, estamos hablando yo que pues tampoco
pues yo no tengo un ministerio pues como el de usted, ni tampoco yo no soy una persona muy, ¿cómo decirlo? Una persona que muy conocida, ¿verdad? Pero es difícil a veces cuando Dios le da una palabra a uno y tiene que soltarla. Así es. Y mucho menos cuando no es bonita. Esas son de las más difíciles. Sí. Pero créeme que yo le he preguntado también muchas veces, ¿por qué? Y nunca he recibido una respuesta así de... la más concreta que he recibido de parte de Dios que porque a mí me place. ¿Sí? Sí, porque a mí me gustaste para eso. Es la respuesta que yo más así he recibido de parte de Dios. Así un porqué que tú digas, no, porque tú calzas del 8, porque él es, o como lo digo en las prédicas, porque eres el más guapo del distrito, cosas así. Pues sí, no hay una razón. Sí, 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 sí. Yo creo que la razón concreta la vamos a recibir cuando estemos en su presencia. Pero bueno, ¿qué es vivir en el propósito de Dios? O sea, vivir en el propósito de Dios es que Dios nos da una plenitud. Así es. Porque yo creo que si usted compara su vida antes de que viviera en el propósito de Dios, ahora que hay en el propósito de Dios, aunque hay veces que no hay las mismas comodidades, entre otras cosas, pero sí le da un sentido a la vida de uno. No, 100%. Un cambio total. Un cambio total, 180 grados y le vuelves a dar otros 180 grados. Y así te trae el Señor, de un lado a otro. Pero es al menos yo lo trato de ver de esta forma, es como es como una película. Sí. Pero una buena película, no de terror. Una muy buena. Una muy buena, una muy dependiendo buena. los gustos, porque sí. si es de acción, pues que el vencedor es... Sí, las que nos gusta. Sí, que quede el héroe de campeón, ¿no? Sí, sí. Si es romántica, pues que haya un enamoramiento. Sí. Es una buena película. Obvio que en las películas hay villanos, hay gente que está a tu favor, hay gente que está en tu contra. Sí, pues son cosas así que vivir en el propósito de Dios nos da un significado de vida. Así es. Por ejemplo, cuando yo empecé lo del podcast, Ajá. yo me acuerdo, voy a platicar algo que nunca había platicado. Échale. Mire. Te escuchamos. No se escuchan. Me acuerdo que yo estaba, donde yo me congrego, los cultos entre semanas son el miércoles. Los miércoles. El miércoles. Y yo pasé al altar a orar. Y esa vez yo derramé tanto mis lágrimas delante de Dios. Y a que no adivina qué oración era. Le voy a decir qué le dije a Dios. Yo le decía a Dios que yo tengo muchos sueños. Uh-huh. Yo le decía a Dios, tengo muchos sueños, anhelo esto. Uh-huh. Entre ellas era el podcast. Uh-huh. Cuando yo regresé a mi lugar, mi esposa me dice que el Espíritu Santo le dijo, ora mucho por tu esposo porque tu esposo tiene muchos sueños y ora para que se cumplan. Uh-huh. Cuando yo escuché esas palabras de mi esposa, lo único que hice es llorar. Porque dije, dentro de mi Señor, tú conoces mis sueños. Así es. El que Dios haya tomado en cuenta mis sueños, eso me hizo sentirme como no tiene una idea. Como apreciado, como... Sí. Como, sí me estás viendo mis sueños. Entonces eso me hizo estar aquí. O sea, me hizo estar aquí. Honestamente, yo no pensaba nunca estar platicando con pastores, como el caso de usted. Y los que te faltan. Y los que... Con la idea de Dios. ¿Verdad? Sí, esa es la idea, o sea, de que con los que faltan, o sea, entonces, no, yo nunca pensé, o sea, yo le digo a mi esposa, pues nunca pensaba yo estar así, y pues Dios nos ha permitido estar aquí en esta área porque sin duda alguna, la gente tiene que conocer los milagros que Dios hace. Claro. Por ejemplo, en el caso mencionado ahorita usted, la piedra en los riñones. Uh-huh. Otro testimonio que tenga, hermano. Uno de tantos. Bueno, mira, los encuentros para mí son una piedra fundamental de la base de la iglesia. Sí. Mi testimonio de los encuentros es, yo llegué a la iglesia a los 13 años, me bauticé a los 13 años. Ah, jovencito. Sí, literalmente un adolescente, un niño.
Y desde los 13 años yo empecé a tener sueños de guerra espiritual. Dios ya me estaba revelando lo que quería, una de las facetas, digamos, de mi vida, aparte de pastor. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí primero el Espíritu Santo y después me bauticé. Recibí el Espíritu Santo y como al 15 días, 3 semanas me bauticé. Una pregunta, ¿sus papás eran de la iglesia? ¿Ya eran? Sí, ya éramos cristianos. Toda mi familia llegó a ser cristiana. O sea, nació en cuna. No, llegamos a la iglesia en el 78, 79 del año. Yo tenía aproximadamente como 6, 8 años, más o menos. Y yo llegué niño. Yo soy el más pequeño de 5. Ok. Toda mi familia es bautizada, pero ya no toda continuó. No toda perseveró. Sí, tengo 2 hermanos en la carne que van a la iglesia pues de vez en cuando, pero decía mi suegro, un poco de Cristo y un poco de pisto. Sí. Mis papás ya no están, ya descansan en el Señor, ya se nos adelantaron en el proceso. Están con la iglesia triunfante. Con la iglesia triunfante, ellos ya están. El último que falleció fue mi papá hace 2 años y fracción. Entonces yo cuando llego a la iglesia, en un culto, de aquellos famosos cultos de derramamiento del Espíritu Santo, que se han dejado de hacer, que no debería, pero se han dejado de hacer. Sí, porque cambió mucho el sistema. El sistema, sobre todo el sistema. Por eso tú has visto que yo aquí me impulso que no dejen de hablar en lenguas. Es parte fundamental de nosotros como iglesia. Sí, en uno de esos cultos yo estaba orando y de repente empecé a aplaudir, yo solo, o sea, uno de esos que tú dices, voy a aplaudir y estoy llorando, y no sé cuánto tiempo pasó, yo dejé de sentir que yo estaba aplaudiendo, sentía que alguien me estaba moviendo las manos para aplaudir. Y en ese momento empecé a hablar en otras lenguas. Ok. De las cuales, por eso yo predico que cuando uno habla en lenguas tiene que interpretar sus lenguas. Sí. Es bíblico. Empecé a entender mis lenguas. Cuando empecé a entender mis lenguas, yo me empecé sentí que me empecé a elevar. Y cuando yo iba, no sé, yo me calculo a una altura del techo, yo escuchaba a los hermanos abajo hablar en lengua. Pero yo sentía que me iba elevando hasta tal grado donde yo vi la gloria de Dios, vi el trono de Dios, vi a alguien sentado en el trono. No puedo decir que un rostro, vi una silueta sentada en el trono de Dios. Y yo sabía que era el trono de Dios. A mi corta edad, 13 años, yo sabía que era Dios mismo, es que estaba yo viendo. Repito, no vi una cara, no vi a Jesús como algunos, ¿no? Y en ese momento que yo estaba hablando en lenguas, Él me estaba respondiendo. Estábamos en un diálogo. No te miento, fueron como según yo mis cuentas, puede ser más, puede ser menos, fueron como 3 horas de diálogo. En esas 3 horas de diálogo yo le pedí es lo que te decía hace rato, que a veces Dios revela cosas y después te las va a mostrar. Sí. En esas 3 horas de diálogo nomás me acuerdo de 2 cosas que yo le pedí a Dios en ese momento. Le pedí por mi padre que acaba de perder el empleo y le pedí por uno de mis hermanos. Y él me respondía siempre a lo que ella decía, te pido por mi papá, y me decía, no te preocupes, yo no lo voy a soltar de mi mano, no se van a quedar sin comida, sin bebida. Cuando le pedí por mi hermano, él me dijo, yo voy a llamar a tu hermano Víctor, todavía me acuerdo. Le voy a hacer un llamado fuerte. En aquel tiempo, al poquito tiempo, él se enfermó de fiebre de Malta, él no podía caminar de la cintura hacia abajo. Pues yo era un niño, no me atreví a darle la palabra porque yo era un niño, pues, sí, pues me daba miedo. Pero de todas esas 2 horas que yo platiqué con Dios, nada más me acuerdo de esas 2 cosas. Y conforme fue pasando el tiempo... A los 13 años. A los 13 años. Conforme fue pasando el tiempo, Dios me fue revelando. ¿Te acuerdas lo que te dije allá en el cielo? Busqué, no me acuerdo, y ya me revelaba esto, platicaba. Por ejemplo, la pastoral, yo hubo un tiempo que la anduve buscando yo. Como hombre, la anduve buscando. Duré como 8 años de diácono. Llegaba un pastor y, ¿eres diácono? Sí, te voy a poner a ver en observación. Yo la anduve buscando, hasta que Dios me dijo, ya no la busques, y yo ya te la di, nomás espera el tiempo. Porque eso ya me lo había dicho en esa visión, pero yo no me acordaba. O sea, desde ese entonces Dios lo llamó al ministerio, a los 13 años. A los 13 años. Y yo no me acordaba. Bueno, ¿y cuántos años pasaron desde ese entonces hasta el cumplimiento?
13 años yo entré al ministerio, tengo 12 de pastor y de ministro tengo 15, sí, como 15, 16 años, échale para atrás. Tengo 52 años. Estamos hablando de como a los 30 y tantos años. Se cumplió. Se cumplió. 20 años casi Desde que Dios lo llamó desde hasta el que Dios me llamó hasta el cumplimiento. cumplimiento. Porque hubo un lapso donde yo me alejé de Dios. Y esto lo digo porque desde ahí Dios me llamó al Ministerio de Restauración, porque yo recibí un fuerte golpe de mi pastor. Golpe no me refiero a trancazo así de box, sino golpe, las ovejas son muy golpeadas por los pastores, ya sea en palabra, sea en disciplina, sea de la prédica, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel tiempo, el pastor, no voy a decir nombre porque también era de la mesa directiva, no, va a salir su nombre, y bueno, se me va a salir. Fue mi pastor en la primera de Querétaro y por un detalle que hubo ahí, un malentendido, yo era secretario, líder de célula, dirigía cultos. Yo siempre dirigí cultos casi desde que entré a la iglesia. Tocaba la música, el bajo, la guitarra, y de la noche a la mañana me quitó todo, nada más por un capricho de él. No me duele en el corazón lo que estoy contando, pero sí me da molestia por los pastores que todavía abusan de esa forma por las ovejas. Un capricho, un malentendido, no saber hablar, no saber dialogar. Y yo me encerré en mi trabajo. Yo ya tenía mi familia, ya tenía mi esposa, mi hijo, me encerré en mi trabajo, no voy a trabajar. Y fíjate que se refugió en el trabajo. Me refugié en el trabajo, ese fue mi pretexto para no ir a la iglesia. Pero es que yo lo veo de esta manera también. Que cuando hay un llamamiento de parte de Dios, a veces también Dios permite ciertas cosas, porque si no, por ejemplo, el misterio de restauración no lo hubiera podido entender. No lo hubiéramos entendido. Porque pasa, yo lo veo, yo lo puedo ver en hermanos, lo puedo ver en miembros, lo puedo ver en personas. Pasa que es tanto el tiempo que ellos ya tienen en el evangelio que se les olvidó quién fueron antes. Así es. Se les olvidó de dónde salieron. Así es. Entonces viene Dios y las permite. Así es. Pero con un propósito. Sí, con un fin. No fue fácil porque realmente, te soy honesto, a quien usó Dios ahí fue a mi esposa. Porque mi esposa ella sí es hija de pastor de Nayarit. Ok. Entonces ella trae la raíz apostólica. Pero si ella es de Nayarit, ¿cómo llegó hasta acá? A ver. Esa es otra historia. A ver, ¿cómo está eso también? A ver, ¿cómo está? Esa es otra. Bueno, mira. Cortito. Sí, lo voy a tratar de hacerlo lo más cortito. Yo cuando llegué a la iglesia a los 13 años, a los 14, 15 años, siempre uno tiene una edad donde como que te entra la calentura de quiero tener novia, ¿no? Sí. Entonces yo ya conocía de Dios, yo ya había hablado con Dios, yo le dije, Señor, yo quiero una novia. Quiero tener una novia para casarme. Yo nunca pensé tener una novia para tener 2, 3 novios. Porque yo ya sentía el llamado, yo quiero que tenga. Y le dije mis características, la quiero así, de este color de pelo, de este color. La quiero güera. Güera, delgadita, de ojos si se puede de color, si no por lo menos amielados, le dije a él. Y mi esposa estaba en Tepic. Mi esposa tiene mi misma edad. En aquel tiempo mi esposa estaba pasando por un momento medio rebeldón, como todos los muchachos, ¿no? Sí. Y sobre todo los hijos de los hermanos, porque a veces es tanta digamos que la sujeción, digámoslo así. Y uno de sus hermanos en la carne de ella tuvo un problema allá en Tepic. Lo golpearon y lo amenazaron. Y entonces, para salvaguardar un poquito su vida, se vino a Querétaro. En Querétaro ella tiene una hermana que ya estaba casada con uno de Querétaro. La hermana de su esposa. La hermana de mi cuñada. Mi cuñada es hermana de una de ella de Querétaro. Ok. Entonces, para salvaguardar un poquito la vida del muchacho, lo mandaron. A ella la obligaron a venir a Querétaro porque ella no quería Querétaro, no le gustaba Querétaro. Y cuando llega con su hermano a Querétaro, pues mi cuñada, que es hermana también, pues la invitó a la iglesia y ella pues fue, más que a fuerzas que digan, pero fue. Yo estaba dirigiendo un culto, me acuerdo muy bien, con mi traje. En aquel tiempo nos obligaban a usar traje, corbata,
Me acuerdo muy bien porque la vi entrar y cuando la vi entrar, yo siempre le he dicho a mi esposa, cuando te vi, le pregunté al Señor en mi mente y yo estaba diciendo, ¿será esta, Señor? No recibí ninguna respuesta. En aquel tiempo los jóvenes teníamos la costumbre de que todos los domingos, terminando el culto, nos íbamos al centro a pasear. El pastor nos mandaba un matrimonio joven para que nos cuidara, pero nos íbamos a pasear y a cotorrear. Y ahí empezó yo fui junto con otro joven a invitarla al centro. Y ahí empezó el conocimiento y después más en futuro, como ya no era bautizada, aunque era hija de pastor, en futuro se bautizó en Querétaro. Nos hicimos novios y al poco tiempo nos casamos. Y algo que yo le he dicho a mi esposa y le he dicho a la iglesia, miren, en el matrimonio, nunca te sientas más que tu esposa, ni tu esposo, ni tú. En el matrimonio somos un complemento. Lo que a mí me hace falta, mi esposa lo tiene. Y lo que a ella le hace falta, yo lo tengo. Somos un complemento y hacemos dinamita. Y eso es muy verdadero porque yo también así lo veo, por ejemplo, en mi matrimonio. O sea, yo soy muy extrovertido. Mi esposa es más introvertida. Pero pues somos el balance. Exactamente. Mi esposa casi no habla. Le encanta cantar, pero casi no habla. Ay, ¿y usted? O sea, yo No, hablo hasta por los... Ya que hablo hasta por los codos. No, me dan poquita cuerda y a veces hablo hasta lo que no. Que si yo pudiera predicar todos los días. Todos los días y a toda hora, pero pues no. De hecho, mi esposa luego me dice, ya te dan ganas, ya córtale. Pero bueno, ese es el... Eso fue como cuando se conoció con su esposa. Cómo conocí con mi esposa. Y cuando pasó el problema, ella me dijo, porque yo sí le dije, no, oye, se lo dije así, es como te lo estoy diciendo a ti, como lo están escuchando, vámonos a otra iglesia. En otra iglesia nos van a dar cobertura. Ese fue mi pensamiento de hombre. Y la respuesta de mi esposa fue simple y sencillamente, si te quieres ir, yo me quedo en la iglesia. Yo nací en la iglesia y aquí me quedo. Y ya tenía a mi hijo, el grande, chiquito. Y mi hijo se va conmigo. Sí. Pero si tú te quieres ir, adelante. Y pues quieras o no, pues uno como hombre, no es que nos manden, pero sí obedece un poquito a algunos consejos. Sí, porque yo también soy del pensar de que es mejor estar en paz. Así que tener la razón. Sí, exactamente. Es mejor estar en paz, que viva la paz. Que viva la santa paz. Sí. Y eso realmente fue lo que me detuvo. Después se presentó la oportunidad de hacer la segunda de Querétaro. Y el pastor, que fue el que me quitó todos los carros, habló conmigo y me dijo, te quiero mandar a la segunda de apoyo. Y yo le dije, no, si me voy a mandar a la segunda, mándeme de planta, nada de apoyo. Ah, está bien, vete de planta. Y comenzamos la labor en la segunda de Querétaro. En aquel tiempo éramos como unos 6, 7 miembros que andábamos ahí con. O sea, usted estaba a cargo de la segunda de Querétaro. No a cargo, pero sí como apoyo. Ok. Como apoyo. Y ahí crecimos también espiritualmente. En el ministerio, creció en el ministerio. Porque no había músico, pues yo era el único músico. Y ahí fue donde yo con mi guitarrita. Pero pues es que también lo podemos ver de esta manera. Es que hay veces que hay iglesias que hay muchas manos. Así es. O sea, y digo, si se puede hacer labor en otro lugar donde sea de más bendición, pues es viable. No, sí. Y eso fue un crecimiento para mí. En el encuentro, te digo, después cuando empezaron los encuentros, yo ya había recibido algunas cosas de parte de Dios. Pero cuando empezaron los encuentros, para mí ese fue la cuerda. Ya ves que los muñequitos que les dan cuerda. No, y cuando empezaron los encuentros, ¿cómo hubo oposición de parte de la iglesia? Sí, mucha. Todavía hay uno que otro por ahí. Pero ahorita ya es más libre. Para mí eso fue la cuerda. El encuentro fue el boom que despertó el ministerio de liberación, el ministerio de misericordia, de restauración y la pastoral. Eso fue lo que a mí digamos que como las cocas cuando les hace y explotó, ¿no? Sí, claro. Al máximo. Por eso para mí los encuentros son piedra fundamental. Para lo que viene siendo el ganar almas en el ganar almas y el mover del Espíritu Santo. Si un encuentro no tiene mover del Espíritu Santo, no siento yo que queda hueco. Sí. Que queda hueco. Independientemente de los demás, tiene que haber un mover. Nosotros en los encuentros que realizamos, siempre al final damos un momento de llenura del Espíritu Santo, siempre. En todo el encuentro, por supuesto, pero ya al final nos dedicamos específicamente a ser llenos del Espíritu Santo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Es la última plenaria que damos. Y eso ha movido a mucha gente. Mucha gente, por ejemplo, aquí en los encuentros que nosotros hacemos, viene gente de la asamblea de Jamay, de Jalisco y de Ocotlán, Jalisco.
O vienen de otras partes. Vienen de otras partes. Le hemos ido a hacer encuentros allá. Nosotros también hemos llevado equipo de trabajo. Pero ellos no se han animado a hacerlos, pues, por su parte. Porque en la asamblea, pues, hay más resistencia al Es encuentro. que son como más conservadores en algunas Sí, cosas. en algunas cosas. En algunas cosas, y nosotros como apostólicos somos más. Fíjense que sí ha cambiado para bien muchas cosas en cuestión de la apostólica, porque mire, hay un tema que también quería tocar. Ajá. Ya me fui yo de paso, ¿eh? No, y está muy bien, o sea, porque hay un tema que yo quisiera tocar. No sé si será porque yo soy psicólogo y pienso también a veces las cosas como más concretas, pero claro, todo también es en el espíritu. Por ejemplo, antes se tenía la creencia y la idea de que, por ejemplo, cortarse el pelo es malo. O la barba. Como así como yo que traigo barba, Dejarse la barba. dejarse la barba. O sea, había cosas que sí afectaban a la iglesia. Claro, claro. O sea, había cosas, por ejemplo, yo había escuchado, no sé, unos que hasta incluso ponerse crema, desodorante, Sí, cositas sí. así, Sí, que, todo eso. que sí, O el pantalón de mezclilla también era mal sí, en los hombres. en los hombres. Sí, porque en la mujer, pues aquí conozco como iglesia apostólica. Sí. No, ese pero sí. el pantalón de mezclilla también fue mal. La falda inclusive no debería de pasar, de llegar al cierto lado de la rodilla, tenía que estar más abajo. O sea, sí ha habido cosas que han cambiado. Porque eran como ciertos legalismos que estaban sí. afectando a la iglesia. Esos son legalismos. Porque el legalismo va en contra del mover del espíritu. Exactamente. Porque el espíritu da libertad. El espíritu es, o sea, una persona que vive en el espíritu es una persona libre. Sí, totalmente. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve. Sí. Yo antes de ser totalmente a favor de las caídas, del gozo, del grito, yo era una persona que decía, no, el que se cae es el diablo. El único que se cae es el diablo. Ay. Así era muy legalista. Sí. Por eso te digo que el encuentro para mí fue un boom. Y Dios empezó a tratar conmigo antes de ir al encuentro. En una ocasión yo estaba, no sé, aquí el templo, yo como a la mitad del templo, yo ya era ministro, no era pastor, y yo veía que oraban por las gentes y se caían. Y yo a veces le hacía como algunos hermanos, con un ojo al gato y otro al garabato, orando y como que bien. Y yo decía, estos están locos, esto no es de Dios. Yo lo juzgaba así en ese momento. Y en una de esas estaba una hermana de doble rodada, así gordita. Gordita. Y dije, van a orar por ella y va a rebotar, ¿no? Yo pensaba. Y yo dije, voy a esperar, y me hice no sé, no recuerdo exactamente si hice esto o si me quedé viendo, no recuerdo, pero lo que sí fue, lo que pasó, eso sí es real. Perdón, cuando estaban orando por ella, porque se iba a caer, en el momento que ella cayó, yo vi una mano de su tamaño de la hermana, porque la hermana era grande, que la sostuvo. No había nadie, no había ningún hermano alrededor, un hermano que la sostuvo y la dejó caer. Y a una altura, no sé, de unos 2 centímetros, la soltó. Y obvio que un golpe de esa altura, pues, no es nada, a un golpe desde arriba. Entonces, cuando yo vi eso, yo me quedé, ¿qué? Quería como en la tele, a ver, regrésale para ver bien. Pero en ese momento, pues, yo sentí que era de Dios. Porque vio algo, lo que vio lo vio en el espíritu. Así es. Y yo le dije, Señor, bueno, si es tuyo, yo lo recibo. Todavía cierta... Como Pedro cuando estaba peleando por... ¿Sí? Sí, había cierta resistencia. Ya no se quitó por total la resistencia hasta que fui a mi encuentro. Yo me encuentro en aquel tiempo, lo hacíamos en un campo así, de puro pasto. Y para evitar el pasto ponían una lona abajo. Pero la lona no abarcaba todo el espacio. Entonces, yo oía y viene el pastor o viene el que estaba ministrando orando por la gente y yo sentía que se caían así como a lo lejos. Entonces yo le dije al Señor cuando yo estaba, casi siempre me ponía hasta el último. Yo, o sea, que sea de los últimos. Yo le dije al Señor, bueno, si eres tú sin que me toque, hermano, yo así le dije, lo reté a Dios, literalmente. Sí. Y en ese momento que le dije, si eres tú, yo sentí como cuando te cae un rayo de la cabeza a la planta de los pies. En los encuentros se acostumbra que la gente te esté cuidando por si te caes, ¿no? Sí, que
Sí, porque los entrenan a los intestinos Así para es, cacharlos. así. Pues yo en vez de caer para atrás, caí para adelante. O sea, sentí el toque así, ¡pum! Y en el momento que sentí el toque, yo estaba orando, ¡pum! Me empecé a tambalear y yo creo que el muchacho que estaba atrás me dijo, a ver, ¿a qué horas cae? Pues yo en vez de caer para adelante, caí para adelante. Y no es muy común eso. No es muy común. Y mi cara quedó entre la lona y el pasto. Mi cara quedó en el pasto, mi cuerpo quedó en la lona. Y en ese momento, dije yo, no, esto es de Dios. Sí. Empecé a llorar, empecé a gritar, y con los gritos, con mi cara en el pasto, empecé a comer pasto. Las lágrimas, lo que digo en la iglesia, los mocos, todo ahí. Y empecé a gritar. Y en los gritos, te digo, yo estaba con la cara en el Comiendo pasto. comiendo pasto. Y yo les digo a los hermanos, ahí sentí lo que sienten las vacas y los chivos comer pasto. Y cada caída, en ese encuentro que fui yo de encuentrista. Porque para ir al encuentro en Querétaro, cuando comenzaron los encuentros, y me regreso un poquito atrás, espero no tomar mucho tiempo. No, aquí el tiempo es libre. Okay. Yo no estaba a favor de los encuentros. Estaba en contra. Estaba en contra. El pastor de aquel entonces nos dijo, todos los hermanos tienen que ir al encuentro. Y entonces le dije a mi esposa, vas primero tú. Teníamos a los niños chiquitos. Yo me quedo con los niños. Yo no fui a recibirla, me porté bien grosero. Yo no fui a recibirla. Ya cuando llegó a la casa, ¿sabes qué fue lo que me movió en el siguiente encuentro? Que yo llegué, ella llegó y ella me dice, tengo eso en contra tuya, que no fuiste a recibir. Bueno, yo, pues en mi actitud, no estoy a favor. Nos acostamos en la cama y cuando ya estábamos a punto de dormir, yo vi a un ángel en el donde ponen los pies de la cama, a un lado de ella, pero así con la espada desenvainada. Así tan grande que pegaba en el techo. Pero callado con la espada desenvainada. Volteo y lo veo, no estábamos dormidos, ni ella ni yo, y le doy un codazo. ¿Y a quién trajiste? Porque yo ya había visto lo espiritual, entonces yo conocía. ¿Con quién viniste? Y me dice ella, traje guaruras. ¿Pero su esposo lo había visto el ángel? Yo los había visto en la visión que te digo al principio de los 13. Sí. Ya los conocía. Ya los conocía. Sí, pero no, digamos que no tan cerca. Bueno, hablando también de eso, ¿cómo los describe? Mira, depende, porque he visto ángeles que son nada más para paz, digamos que te traen paz. Y ese que yo vi era de guerra. O sea, ese es de los que no te metas conmigo, toca a mi hijo y te la vas a ver conmigo. Y es bíblico, la Biblia menciona varios de guerra. Bueno, yo lo voy a consultar ahorita algo, aunque estamos en el podcast, ¿verdad? Sí, le voy a consultar esto. Y una vez yo me acuerdo que fue un predicador invitado a la iglesia de nosotros. Y cuando yo estaba en el altar orando, a mí me pasa esto, a mí Dios me habla de esta manera. Yo veo las cosas, pero en la mente. Ok, sí. A veces las veo físicamente, sí las he visto físicamente, pero me pasa que, por ejemplo, estoy orando y en medio de la oración veo imágenes. Cuando yo no sabía que era Dios hablándome, yo las pasaba por desapercibidas. Sí. Pero cuando entendí que era Dios hablándome, entonces una vez yo miraba a dos ángeles como si fueran corriendo así en medio del altar. Así lo miré en mi imagen. Entonces me acerqué con el predicador y le dije, es que miré ángeles. Y me dijo, sí, es que aquí había ángeles en el altar. Me empezó a explicar el predicador. Entonces me quedé así. Por eso le preguntaba yo que cómo eran los ángeles también. Sí, dependiendo, mira, la Biblia menciona que los ángeles pueden tomar hasta forma humana. Sí. Y que a lo mejor no los distingues porque son forma humana, pero traen sus ojos y su semblante y su porte, porque el porte habla. Sí. O sea, la forma de cómo, para alguien, cómo se expresa, habla. Entonces, en los ángeles es su forma, su porte, cómo habla. Hay ángeles de paz, hay ángeles de guerra. Ángeles que traen palabra de Dios, específicamente para pura palabra de Dios. Y los ángeles, pues, a lo que yo he entendido de la Biblia, los ángeles como Gabriel, Miguel, esos ya tienen todas esas características en uno. Es como los que tienen muchos dones en uno, pues. Sí. Entonces, te digo, yo vi ese ángel, era un ángel de guerra. Y imponía, ¿no? No es que estuviera ponchado, no, el simple hecho de tener la espada desenvainada, brillando. Es que estaba listo para el ataque. Sí, para la guerra. No toques a mi hijo. Y entonces yo tomé la decisión. Hasta me acuerdo lo que le dije a mi esposa, ahí sí me acuerdo.
hay cosas que sí me acuerdo. Por ejemplo, yo le dije, pues para el próximo encuentro yo también voy a traer 2. Yo nomás vi uno, pero no sé por qué dije 2. Me imagino que ahí estaba el otro. Y me fui con esa misión de según ir a traer ángeles, pero yo no sabía que Dios me estaba procesando para que en el encuentro Él me iba, porque en todo el encuentro yo del piso no sabía. Cuando había una administración, piso. Pues era Dios tratando. Dios tratando, y en una de esas caídas al piso, Dios me habló por medio de un hermano que tenía el don de profecía. Y me dijo, dice Dios que así te quiere ver. Él te va a usar grandemente, pero escucha, nunca la gloria va a ser para ti, siempre va a ser para Dios. Entonces, y nunca cuando se te dé un reconocimiento, así te quiere ver Dios, así, con la cabeza hasta el piso. Porque yo literalmente así acostado en el piso, llorando, con lágrimas, pues en el encuentro te limpian la nariz, pero seguías llorando y seguías tirando todo. Entonces, por eso yo siempre he dicho que toda la gloria y la honra siempre va a ser para el Señor Jesús. Aunque nosotros pareciera que hacemos las cosas, pero no las hacemos nosotros. Pues es que mire, ahorita sabe qué se me viene a la mente, que pues yo creo que por algo Dios permitió que regresara a Valle de Santiago. Así es, ese fue uno de los propósitos. O sea, a lo mejor, bueno, yo lo veo de esta manera, que a lo mejor Dios ahorita está haciendo algo. Así es. Van hacia, ustedes yo creo que ahorita van hacia cierto rumbo que Dios los va a llevar. Esa fue una parte de la palabra que me dieron ese rato. Bueno, y no interpreto lengua ni sé, pero No, pero fue parte. es lo que puedo discernir en el espíritu. Es parte. Por la nube que viste, ¿Sí? y por la palabra que soltaron. Entonces, no podemos decir aquí toda la palabra. No, claro que no. Gran parte de la palabra era personal. Pero Dios está con ustedes, o sea, Dios está aquí con la iglesia. Así es. Pero, bueno, yo lo he contado, pero no lo he contado muy públicamente. Yo siempre que vengo aquí a Valle de Santiago, yo siempre siento una lucha tremenda. Siempre que vengo a Valle de Santiago, siempre siento una lucha. Sí, el mundo espiritual está progresivo. Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, luego que una vez me quedé en la casa de mis suegros, en la parte de arriba. Ajá. Y en la madrugada yo miro una silueta y yo dije, esta es una bruja. Sí, te lo reveló el espíritu. Sí, yo dije, esta es una bruja. ¿Por qué? Porque porque tiene que haber una sombra negra, o sea, en medio de ahí, o sea, dije, esta es una bruja. Y empecé a reprender, o sea, mi esposa es la misma. Siempre que, fíjese, mi esposa es de aquí. Ella es de aquí, de esta ciudad. Sí. Pero siempre que venimos aquí, sentimos una lucha. Es una lucha fuerte. Entonces, sin duda, o sea, todo lo que usted nos platica, todo lo que usted nos dice, entonces, el verlo aquí es que quiere decir que Dios tiene un propósito en Valle de Santiago. Así es. Y Dios lo va a hacer, pero sí creo que es necesario que alrededor de usted haya personas siempre intercediendo, personas que estén cubriendo, que estén ministrando, porque los pastores también necesitan ser ministrados. Sí, nosotros tenemos un grupo de intercesión local. Sí. Y esa es una fíjate que empezó muy fuerte, el grupo de intercesión en el sentido de gente, pues. Sí. Pero se fueron. En la guerra espiritual así es. Empiezan muchos, continúan pocos y terminan Poquitos. poquitos. Sí. Entonces, y a ese grupo es con el que yo les digo, por favor, oren por. Tú lo escuchaste hoy, por ejemplo, lo que vamos a hacer, la campaña de oración, los 3 propósitos principales, y dentro de esos 3 propósitos está que sigan orando por la familia pastoral. Sí, nos cuesta mucho trabajo a veces orar por la familia porque no estamos a favor o por lo que sea, pero siempre hay que orar. Eso es un consejo. Siempre oren por la familia pastoral, porque el enemigo siempre se va a fijar en la cabeza. Y la cabeza es si no tiene quien lo rodee, quien ore por ella, se va a hacer más fácil. O sea, y no solamente por los hijos, sino que por los yernos, por las nueras. Sí. Porque son parte. Son parte de ella, son parte de la familia pastoral. Son parte de la familia pastoral porque lo que pasa en la familia afecta en la pastoral. Sí, muy correcto, ¿no? Y así como esos testimonios te puedo seguir contando muchos más del trabajo que Dios ha hecho en los encuentros. Y me da gusto tener esos testimonios porque no muchos se atreven a contar esto, o sea, no muchos se atreven a
a contar lo que Dios hace, o lo que pueden ver en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a lo mejor un pastor que esté viendo, alguien que necesite una palabra, va a decir, lo sobrenatural existe. Así es. Lo sobrenatural existe. Decía usted en el culto hace rato, decía que quien no testifique de Dios es una persona que o sea, pierde el ADN de Dios. Pero yo por lo personal, yo le cuento a la gente, y lo voy a contar en el podcast aquí otra vez, a lo mejor ya lo había contado. Yo tenía pie plano. Oh. Cuando yo me casé con Noemi, Ujú. yo tenía pie plano. En el 2020, no sé si de casualidad conoce al evangelista Nicky Loera. Sí, lo conozco. Ok. Él, ese hermano, en un en vivo estaba haciendo una transmisión en vivo, y esa transmisión en vivo era que oraran por un familiar que tuviera pie plano, que pidieran la oración por pie plano, Ujú. que tenía pie plano, que Dios iba a sanar a esa persona. Yo estaba en mi trabajo y me marca mi esposa, me dice, Manuel, chécate los pies. Dije, ¿qué? Me dijo, es que Dios ya te sanó. Cuando me dijo mi esposa, me marcó, me dijo que me checara los pies, yo empecé a sentir un calor en mis pies. No, hombre, hermano, donde me checo los pies, yo ya tenía la curva. Gloria a Dios. Y a lo mejor en su tiempo, lo soy honesto también, como dice usted, no lo testifiqué tanto. Ujú. Pero llegó el tiempo en que Dios me retó y me dijo, es que testifica lo que yo he hecho en tu vida. Así es correcto. Es que testifica, habla lo que yo he hecho en ti. Háblalo. Y pues por eso estamos haciendo el trabajo en redes sociales. Es el deseo, es el ánimo de testificar que Dios es grande. Amén. Entonces, me gustaría que le dijera unas palabras aquí a la audiencia para algo que desea añadir para terminar este episodio. Nunca se alejen de Dios. Nunca. Por muy difícil, por muy pesado, por muy complicado, por que ya estén a punto de morir, nunca se alejen de Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar y que podemos seguir. Y aparte, en Dios tenemos todo. Amén. En Dios tenemos todo. Échenle ganas, sigan adelante. La No sé iglesia, si quiere mandar un saludo a sus compañeros pastores. bueno, Distrito de León, compañeros pastores, hermano Sammy, si lo ve, que a usted no le gustan mucho las redes sociales, pero si llega a verlo, hermano Sammy, un abrazo a todos los pastores, compañeros del Distrito de León y toda la iglesia apostólica, un fuerte abrazo. Somos un cuerpo en Cristo, los amamos y seguimos aquí el pendiente. La iglesia apostólica de Valle de Santiago los recibe con los brazos abiertos. Gracias por la invitación que nos dio nuestro hermano. A ver, hermano, Manuel. pues fue un gusto estar aquí con usted. Igualmente. Aquí, y pues, primeramente, Dios nos vemos. Me gustaría vernos en la mitad de año. Primero Dios, vamos Primero a estar Dios. orando que Que Dios sea. Sí. Y que esta entrevista tenga muchos likes y muchos corazones. Y muchas compartidas, sí. Bueno, Claro pues que esto sí. fue un episodio más del Cafecito Podcast. Estuvo con nosotros el pastor Norberto Agüero, pastor de la Iglesia Apostólica en Valle de Santiago, y este fue un episodio más. Bendiciones. Dios les bendiga.